Estábamos hablando hace días nada más respecto a la mortandad de peces, la cantidad de pescados en el río Paraguay, que era impresionante, y la preocupación de la ciudadanía porque no sabía el origen, la causa de las muertes, si era por contaminación, si era porque el agua estaba contaminada. Bueno, finalmente en el Congreso presentaron los resultados, tanto del MADES como del Ministerio de Salud, diciendo que se debía a la cantidad de residuos orgánicos que esto producía, además es una gran cantidad de algas que consumía el oxígeno del agua, o sea, el pescado se ahogó, algo extraño. Pero para hablarnos de esto tenemos a dos invitadas que las voy a nombrar. Ella es la doctora Inocencia Peralta, directora general de investigación del rectorado de la UNA. También está con nosotros Patricia Franco, que es técnica de laboratorio del Departamento Pesca y Acuicultura. Bienvenidas. Muchas gracias. Y les invitamos, ¿por qué? Porque necesitamos entender, si bien dieron los resultados, pero ¿qué significa eso? ¿Estos pescados están contaminados o no están contaminados? Bueno, realmente la que podría hablar de la situación en que se encuentran los peces es la veterinaria aquí presente. Nosotros en la Dirección General de Investigaciones lo que hicimos es la determinación en el agua y en los sedimentos y algunas vísceras y músculos que nos acercaron. Y muestreos que nosotros mismos hicimos, que fuimos a tomar muestras en diferentes puntos y en este momento estamos trabajando con esas muestras. Hoy mismo estuvimos también aquí en Asunción, en la bahía, hicimos muestreo, hicimos algunas mediciones en la bahía y también en el río. Lo que queremos es ir verificando cómo se va comportando el agua y posteriormente verificar las condiciones, la calidad del agua y qué impacto puede tener en los seres vivos que se encuentran en el agua. Más allá de los análisis que ya se realizaron y se dieron los resultados a conocer, ustedes siguen haciendo más análisis para ver cómo se va comportando. Exactamente, lo que queremos es tener un espectro bastante amplio. Claro. Porque el problema es bastante complejo. Sí. Y se necesita hacer diferentes estudios porque si bien hay una bien definida baja concentración de oxígeno que limita la vida en el agua, hay una alta cantidad de materia orgánica, tenemos una demanda química de oxígeno muy alto y también una demanda biológica de oxígeno muy alto. Lo que necesitamos saber qué es lo que está generando eso. Entonces, ahora estamos conformando un equipo multidisciplinario en la propia Universidad Nacional de Asunción, trabajando en las diferentes facultades y con la Facultad de Ciencias Veterinarias estamos Doctora trabajando. Patricia, ¿nos puedes explicar qué es lo que está sucediendo? Bueno, nosotros tomamos muestra el martes 2 en el lago municipal de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Tomamos muestra de material biológico, que son los peces, y también de agua. Eso remitimos al laboratorio de diagnóstico de enfermedades y análisis de calidad de agua, que es dependiente del Departamento de Pesca y Acuicultura, en donde realizamos la necropsia de los peces. No se observaron lesiones a nivel de la cabeza, ni del cuerpo, ni la cola. Podemos traducir, porque viste que ustedes son especialistas en su materia, pero del otro lado tenemos gente que necesita saberlo bien básico y por supuesto claro, no por eso menos profundo respecto a por qué la cantidad de muertes en pescados. Se da por la cantidad de materia orgánica que hay dentro de los lagos o ríos, ¿sí? Generalmente se da por cantidad de algas que hay, que hace que consuman el oxígeno y los peces ya no puedan consumen todas esas algas. O sea, se ahogan los pescados. No se ahogan, mueren por falta de oxígeno. Mueren por falta de oxígeno. O sea, lo mío es más básico, pero traduciendo un poco esto, cuando vos te quedas bajo el agua que no tenés oxígeno. Sí, en la necropsia, por ejemplo, no se observaron lesiones a nivel de la cabeza, ni el cuerpo, ni la cola. Lesiones corrosivas, ya sea por algún agente químico o algo. Sí se observaron en las branquias que tenían un color pálido o rosáceo, que es característico de la falta de oxígeno. Hola doctora, justamente aprendimos un término estos días que es eutrofización, que precisamente es eso, ¿no? La presencia de mayor cantidad de algas o tal vez también productos orgánicos que restan el oxígeno a los propios peces. Sí. Pero se puede hablar solamente de esto y no, por ejemplo, de otros efectos contaminantes del agua para que los peces mueran así en abundancia como se dan en los últimos días.
Es eso, y básicamente también un poquito de contaminación que es por la actividad antropogénica que hace el hombre, ya sea por desechos de industrias, de las casas, que cuando hay alguna lluvia va y cae todo al río. Ajá. Eso también genera, pero más en este caso es por la falta de oxígeno. O sea, sí hay factores contaminantes además. Sí, y la pregunta que todos nos hacíamos, no los pescados ya que tiene varios días, pero aquellos pescados agonizantes que aún están vivos, ¿se pueden comer o no se pueden comer? No, desde el Departamento de Pesca no recomendamos el consumo de esos pescados porque hay gran cantidad de bacterias oportunistas dentro de ese ambiente. Entonces lo que hacen es que nuestros pescados que están más débiles, ellos van atacando y se van contaminando, entonces también nos van a contaminar a nosotros. No es recomendable. Los peces no se deben consumir porque podrían estar contaminados. Sí, por las bacterias. ¿Y cómo hacemos? Yo no sé si todavía va dentro del rubro de ustedes la especialización. ¿Cómo hacemos? Porque ahora viene Semana Santa y lo que más se consume son pescados. Y justamente los pescadores están muy preocupados porque la gente no sabe distinguir. ¿Cómo distinguimos entre un pez sano y de uno no? Un pescado sano y un pescado no. Ya es muy difícil. Es difícil ya saberlo. Es muy difícil, ahí, sí. Obviamente se va a recurrir a la fe del consumidor. Por eso yo decía ayer hasta irónicamente, no podemos pedirle la cédula al pez si salió de un agua contaminada o no. O si ya tenían de pescas anteriores. Por ejemplo. Que están refrigerados. También tenemos autoridades de aplicación que velan por la inocuidad de los alimentos. Ellos los que podrían dar una opinión más certera emitir un certificado sanitario. Claro. De esto y para que la ciudadanía con tranquilidad puedan consumir tener un certificado. Ahora, doctora, uno estaba volviendo a datos estadísticos de años anteriores donde hemos tenido también suba del río, intensas precipitaciones, efectos contaminantes de las aguas, pero no se ha dado una mortandad masiva de peces como hemos tenido en esta ocasión. Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es que las condiciones también han variado muchísimo. Yo estaba hablando con el equipo técnico con quienes trabajamos desde hace muchos años. Y nosotros estábamos viendo, usted mencionaba estas estadísticas también, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo las condiciones en que se encontraban nuestros recursos hídricos hace 10, 20 años. Las condiciones han cambiado totalmente. Nuestra calidad de agua hace 10 años, el 50% de nuestros recursos hídricos eran de clase 1. Hace 15 años eran... ¿Qué significa clase 1? Y hay una serie de clasificaciones de acuerdo a la cantidad de materia orgánica, al grado de contaminación que tiene. Entonces se clasifican en agua según nuestra legislación en diferentes clases. Nosotros tenemos aguas de excelente calidad, tales así que por ejemplo la gente podría bañarse en algunos arroyos, hasta gente podía tomar agua sin entrar en un proceso de patológico consumiendo agua. Pero en los últimos 10 años eso ha cambiado, se ha ido deteriorando vertiginosamente la calidad. ¿A qué se debe? Y a la actividad antropogénica que mencionaba aquí la doctora. Hay mayor cantidad de urbanizaciones sin plantas de tratamientos de efluente, los desechos urbanos no se recogen, las basuras, hay mayor cantidad de urbanizaciones, eso con respecto a las ciudades aparte. Nosotros hemos perdido los bosques que protegían nuestros recursos hídricos. La protección vegetal que tenía la mayoría de los cursos hídricos han ido desapareciendo. Por lo tanto, cuando llueve hay un mayor arrastre de sedimento, de materia orgánica, porque anteriormente esta barrera vegetal frenaba esa entrada. Aparte, nosotros teníamos humedales que cumplen un proceso extraordinario de biodepuración de nuestras aguas. Y nosotros en este momento, muchos de nuestros humedales han ido desapareciendo y otros están siendo utilizados para producción, ¿verdad? Entonces, eso afecta la actividad que nosotros vamos desarrollando, va presionando. Doctora, con respecto al estado actual en el que se encuentran nuestras aguas, especialmente ahí en el río Paraguay, ¿cómo se puede revertir esto y hasta cuándo vamos a seguir aproximadamente, según lo que se pudo analizar hasta ahora con respecto al agua y también a los pescados,
¿Hasta cuándo va a estar esto y qué medidas se pueden tomar para revertir ya todo esto que está sucediendo? Y es lo mismo que nosotros siempre hablábamos del tema del lago de Pacaraí. Mientras no se hagan soluciones profundas, vamos a seguir teniendo eventos como estos cada cierto tiempo. Sí. Porque el río Paraguay, por ejemplo, es un río muy caudaloso. O sea, un río caudaloso de gran cantidad de agua, hay mucho movimiento de agua y bueno, normalmente se recupera. Pero lo que nosotros tenemos histórico es que en los últimos años fue bajando la cantidad de oxígeno disuelto. Pero nosotros el promedio general que nos manejamos de oxígeno disuelto normalmente en el río es del orden de 5. Anteriormente era 6,5, 7. Ahora normalmente y en algunos momentos hemos encontrado 3. Pero en este momento estamos encontrando por debajo de 1. Entonces, el proceso, la naturaleza se recupera rápidamente cuando uno no lo presiona, ¿verdad? Claro. Pero en estas condiciones de gran inundación, en el que los baños, los pozos ciegos, la basura acumulada se va y sí. Yo le quería preguntar, además, ¿ustedes trabajan con el MADES? Sí. Trabajan muy de cerca, tengo entendido. O a veces ustedes hacen los análisis que ellos no pueden hacerlo. ¿Por qué le pregunto? Porque la vez pasada escuchaba en Radio Cardinal, en el programa de Mabel y de Benru, donde también está, que hablaba la intendenta de Mariano Roque Alonso, diciendo que ella a veces se ve con las manos atadas porque hay empresas industriales que tiran sus desechos, sus químicos al río, que ella como intendenta quiere ir a clausurar ese lugar para cuidar de alguna manera el río, pero no lo puede hacer porque cuando llega vienen ellos, la misma empresa te presenta un certificado del MADES, o sea, del Ministerio del Ambiente, diciendo que ellos están admitidos y están certificados para que puedan operar. O sea, el ministerio que debe proteger nuestros ríos, que debe proteger nuestro medio ambiente, es el primero en certificar estas empresas, según la denuncia de la intendenta, y que la intendenta dice, yo ya no puedo hacer nada. Si el ministerio, que es el que debe hacer estos estudios, que debe proteger, dice, él tiene el certificado para que puedan operar y tirar sus desechos, como lo hacen, yo como intendenta, ¿qué puedo hacer? Quiero saber respecto a eso, ¿cómo ustedes trabajan con el MADES y cómo ve cómo operan? Sí, bueno, nosotros somos una universidad, por supuesto. Universidad Nacional de Asunción, que tiene su autonomía y nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo, tenemos libertad de hacer investigaciones y no nos ata, por supuesto. No dependemos del MADES. Nosotros tenemos acuerdos con algunas instituciones, pero en todos nuestros acuerdos que ustedes van a ver, siempre hay una cláusula que dice que nosotros mantenemos nuestra independencia y nuestra imparcialidad. Ahora, el tema de todo lo que es la aplicación de la ley ambiental está en manos de la Secretaría, o sea, de lo que era Secretaría del Ambiente, hoy día Ministerio, el MADES, y en algunos temas entra a tallar el Ministerio de Salud. Doctora, para contarle a lo que están observando, ¿cuáles precisamente son los ríos o los cauces hídricos en cuales ustedes han tomado las muestras y han comprobado que falta oxígeno y por eso se da la mortandad de peces? En este momento, todas las muestras que hemos tomado están muy bajos. Puerto Antequera, Concepción, aquí Asunción, Puerto Botánico, en todos los lugares donde estamos tomando. Hoy mismo estuvimos tomando las imágenes que ustedes están proyectando. Es el lugar donde estuvimos hoy, son técnicos del CEMIT que están tomando muestras. Allí nosotros estuvimos encontrando por encima de 1 en la bahía, hay más oxígeno en la bahía, pero en el lecho del río, cuando subimos a una embarcación y fuimos a diferentes puntos del río, en el río Paraguay está por debajo de 1. Es decir, que los peces sacados, o sea, los pescados sacados de esas aguas, de esas zonas donde ustedes han comprobado, no se puede consumir. No. Y si es que están... si están flotando allí, evidentemente no. Medio moribundos, No. lo recomendable es no. Y otra cosa más que nosotros habíamos encontrado en otros muestreos es que cuando nuestro personal técnico entraba hacia el medio del río, la menor cantidad de oxígeno hay en las costas. Ajá. Y allí hay donde hay mayor cantidad de materia orgánica y hay mucha cantidad de amina secundaria porque proviene del proceso de putrefacción de ese material. Entonces, un material orgánico en putrefacción se liberan toxinas también por ese proceso de putrefacción. Entonces,
Y si hay un pez ahí vivo en el medio de eso, es lo que dice aquí la doctora, Sí, que no está es medio recomendable. débil y Claro, la pregunta también no es solo ya los resultados, sino quienes deben recoger esos pescados con urgencia. ¿Por qué? Porque van a empezar a podrirse ahí en el agua y eso también puede llegar a ser incluso contaminante para otros pescados o peces. ¿quién recoge? No, yo sé que no es el trabajo de ustedes, por supuesto. Simplemente igual la doctora Inocencia le había preguntado respecto al MADES, pero no me respondió, sino simplemente me contó cuáles eran las responsabilidades de ambas. Que como institución se entiende y se sabe, pero ustedes trabajan muy de cerca y también ven la labor del Ministerio de Ambiente. Sí, nosotros desde hace años tenemos acuerdos con lo que era Secretaría del Ambiente. Tenemos también con la Fiscalía del Ambiente acuerdos y con varias instituciones. Nosotros lo que vemos es que en la aplicación de las leyes ambientales y la puesta en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos es urgente. Está la ley, pero el decreto reglamentario es lo que falta. En esta reunión que tuvimos ayer mismo se volvía a hacer el reclamo de que el decreto reglamentario para la aplicación de las leyes de la ley de recursos hídricos es urgente porque de allí se podrían sacar recursos para fortalecer a estas instituciones. Es decir, depende de Marito la firma. Necesitamos instituciones de aplicación de las leyes, de todas nuestras instituciones tienen que fortalecerse. De hecho que en nuestro país tenemos algunas instituciones bastante débiles. Necesitamos fortalecer para que y que nuestras instituciones fortalecidas también sean creíbles, porque algo que nos hace mucho daño es cuando no confiamos en alguna de las instituciones que tienen que velar por nosotros. Totalmente. Entonces, muchísimas gracias a ambas doctoras, nos quedó bastante claro y la labor que están haciendo es muy importante para nosotros, por lo menos de enterarnos las condiciones de nuestra agua y nuestros peces. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.